Ya, entonces vamos a empezar la semana 10, que es estado sólido y sistemas dispersos, y vamos a recordar algunos aspectos que vimos en el estado sólido, ¿no? En ellos predominan las fuerzas de atracción, sus partículas están bien ordenadas, carecen de movimiento. Entonces, cuando reciben temperatura, ganan calor, lo único que hacen es vibrar, pero no se mueven, ¿no? El movimiento no existe, ¿no? Para el estado sólido. Sin embargo, si hay un cambio de estado y del sólido pasa al líquido, bueno, en líquido sí hay cierto movimiento, ¿no? Pero mientras permanezcan en estado sólido, carecen de movimiento. Entonces, tienen propiedades, ¿no? Como por ejemplo forma y volumen definido, son incompresibles. Eso es el estado sólido, entonces. Vamos a ver que dentro del estado sólido tenemos clasificación de acuerdo al ordenamiento de sus partículas. Entonces, aquellas que están ordenados, digamos, en la totalidad del sólido, se les llaman ordenamiento de largo alcance, ¿no? Como decir, en total, en todo el sólido, ¿no? Ese ordenamiento tridimensional. En cambio, aquellos que están ordenados, digamos, solo por sectores, ¿no? Parcialmente, digámoslo así, se llaman ordenamiento de corto alcance. Entonces, tenemos dos tipos de sólidos, ¿no? De largo alcance, donde es un ordenamiento total, o de corto alcance, que es un ordenamiento parcial, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Ordenamiento total, sólido cristalino, y ordenamiento parcial, sólido amorfo, ¿no? Ordenamiento de largo alcance son los sólidos cristalinos, de corto alcance, o sea, por sectores, son los sólidos amorfos, ¿no? Ejemplo de sólidos amorfos, ahí tenemos, ¿no? La gasolina, el jeve, el plástico, el vidrio, el corcho, el tecnopor, ¿no? Son ejemplos de sólidos amorfos, ¿no? Sólidos amorfos, ¿listo? También se les conoce porque tienen un punto de fusión, un rango, ¿no? Por ejemplo, de 180 a 190 el punto de fusión, ¿no? O sea, hay un rango, no es un dato puntual, ¿no? ¿Qué más vamos a decir? Por no tener un ordenamiento a lo largo del sólido, sino parcialmente, se le llama ordenamiento de corto alcance, son isotrópicos. Vamos a ver ahora los sólidos cristalinos, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos entonces los sólidos cristalinos. ¿Listo? Poseen punto de fusión definido, ¿no? Son un ordenamiento de largo alcance, ¿no? Sabemos que el punto de fusión es una propiedad física particular, ¿no? Entonces es un valor definido, ¿no? No es un rango. Los sólidos cristalinos son 4, ¿listo? Entonces tenemos ahí covalente, iónico, molecular y metálico. Observen bien y díganme cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, ¿no? A ver, observen. Su composición. Bueno, ¿cuáles son las diferencias? En un sólido covalente, digamos, el enrejado cristalino está formado, la unidad estructural son átomos de carbono. Por ejemplo, si yo les digo, el diamante es un sólido covalente porque sus unidades estructurales son átomos de carbono. O si yo digo fósforo blanco, entonces las unidades estructurales, ¿no? Para el sólido, ¿no? Claro, la forma por ejemplo, la forma geométrica de esa red serían diferentes, pero para el fósforo, por ejemplo, que está formado por átomos de fósforo, también sería un sólido covalente el fósforo blanco.
En un sólido iónico son los iones, ¿no? Iones magnesio, por ejemplo, o iones cloruro, o iones sodio. Los compuestos iónicos, la unidad estructural son los iones. En un sólido molecular son las moléculas. Por ejemplo, acá tenemos moléculas de anhídrido carbónico, ¿no? Cada unidad estructural son las moléculas. Por ejemplo, el hielo seco. Y un sólido metálico, ¿no? Los metales, los átomos de carbono positivo que están, ¿no?, rodeados por esa mar de electrones, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, todos ellos forman sólidos, son sólidos cristalinos, ¿no? Ahí tenemos sólidos covalentes, ¿no? El carbono grafito, el carbono diamante, ¿qué propiedades tiene? Son muy duros, malos conductores del calor y la electricidad, aunque ahí hay que hacer una excepción. El carbono grafito sí conduce la corriente eléctrica y tienen puntos de fusión elevados, ¿no? Elevados. Vamos a ver sólidos iónicos, los compuestos iónicos, por ejemplo, ¿no? En estado sólido tenemos muchos compuestos iónicos, ¿no? Generalmente, por ejemplo, hemos visto las sales aloideas, ¿no? El sulfuro de zinc, por ejemplo, ¿no? ¿Qué propiedades tienen? ¿No? Aparte de ese ordenamiento propio de un sólido cristalino, estos sólidos iónicos son duros y quebradizos, ¿no? O sea, son frágiles, se quiebran. Malos conductores del calor y la electricidad, obvio, en estado sólido, ¿no? Aunque si se disuelven en agua, esas soluciones sí conducen la corriente, pero estamos hablando del estado sólido. Punto de fusión elevado, al igual que los sólidos covalentes. Los sólidos metálicos, hemos dicho, por ejemplo, los metales, ¿cierto? Son dúctiles, maleables, ellos sí son buenos conductores del calor y la electricidad. Su punto de fusión también son muy elevados, ¿cierto? Son algunas de las propiedades. Por último, los sólidos moleculares. Ya hemos visto que cada unidad estructural son moléculas, por ejemplo, en el hielo seco, ¿no? El dióxido de carbono. ¿Qué propiedades tienen? Son blandos, malos conductores del calor y la electricidad, se subliman fácilmente, tienen puntos de fusión bajo. Ahí podemos decir también el agua, ¿no? El agua, el hielo, sus unidades estructurales ya no serían moléculas de CO2, sino moléculas de agua, ¿no? O sea, están formados por moléculas de agua. Por eso se llaman sólidos moleculares. Vamos a ver un ejemplo muy rápido. Nosotros tenemos, por ejemplo, los sólidos como el hielo, la sal común, el cuarzo, el diamante, el oro y la plata han despertado interés desde la antigüedad. No obstante, solo en épocas relativamente recientes se han llegado a conocer los fundamentos del estado cristalino. La idea clave, apoyada ahora por experimentos, es que la regularidad que se observa en los cristales a nivel macroscópico es a un patrón regular en la ordenación de los átomos, ¿ven? Lo que decimos, ¿no? Los sólidos cristalinos tienen un ordenamiento de largo alcance y los sólidos amorfos tienen un ordenamiento de corto alcance, ¿no? Respecto a los sólidos, marca verdadero o falso, los sólidos en general. El hielo seco, el diamante y el azufre, ¿son sólidos covalentes? Covalentes son átomos. El azufre octaédrico sí lo es, el carbono diamante también. Pero el hielo seco no es un sólido covalente, es un sólido molecular, porque está formado por moléculas. Entonces, incorrecta la primera. El vidrio, el plástico, ¿son ejemplos de sólidos amorfos? Sí, el vidrio, el plástico, el corcho, el jeve, sólidos amorfos, ¿no? Tienen un ordenamiento de corto alcance. Entonces tenemos que la primera es falsa, la segunda es verdadera, la tercera, el platino, el cobre, el oro son sólidos. El platino es un metal y todos los demás son metales. ¿Son sólidos metálicos? Correcto, ¿no? Entonces tenemos, pasemos a la siguiente. Vamos a ver sistemas dispersos. Son mezclas de dos o más sustancias que se encuentran diseminadas en forma de pequeñas partículas en el interior de otras sustancias, ¿no? Todo sistema disperso, al decirme que son mezclas, tienen, digamos, dos componentes mínimo, ¿no? Una fase que es la dispersa o discontinua y otra que es la fase dispersante o continua. Justamente una se encuentra diseminada en el otro, por eso se llaman sistemas dispersos. ¿Listo? A la fase dispersa o discontinua es la que está en menor proporción, ¿no? Y la fase dispersante o continua es la que está en mayor proporción, es el medio dispersante. ¿Listo? En función al diámetro del tamaño, ¿no? El tamaño de las partículas de la fase dispersa,
esta de acá, la que está pintada en celeste, en función al diámetro de esas partículas, se van a clasificar en 3 grandes grupos. Estos sistemas dispersos pueden ser suspensiones, pueden ser coloides o pueden ser soluciones. En una suspensión, ¿no? En un sistema disperso llamado suspensión, el diámetro de la partícula de la fase dispersa es mayor a 1 nanómetro. En un coloide es un tamaño intermedio, ¿no? En una solución es muy pequeñito, menor a 1 nanómetro, el diámetro de la partícula dispersa. Y en un intermedio nos queda el coloide. Entonces, observar que tanto soluciones como coloides y como suspensión son sistemas dispersos, ¿no? Se les llaman así sistemas dispersos. ¿Listo? Los 3 son sistemas dispersos. Los 3 tienen fase dispersa, fase dispersante. ¿Listo? A los coloides y a la suspensión se les llaman sistemas heterogéneos. Y a las soluciones se les llaman sistemas homogéneos. ¿Por qué se les llaman heterogéneos? Porque en alguna forma ellos son poco estables, se van a separar. Las suspensiones todavía son más inestables que los coloides, ¿no? Se van a separar, van a quedar como sedimentados, digamos, en la parte inferior digamos, del recipiente. Un coloide todavía es un poco más estable. Sin embargo, un agente externo, llámese, por ejemplo, el calor o una gran acción ¿no? Centrifugar, una gran acción centrífuga, ¿no? Puede separarlos en sus componentes. O también, por ejemplo, si añadimos un compuesto iónico a un coloide, o sea, hay un agente externo que lo puede separar. En cambio, una solución es mucho más estable. A estas alturas diré que todos los, así sea suspensión, coloide o solución, van a tener, hemos dicho, fase dispersa, que es la que está en menor proporción, y fase dispersante. Los dos van a tener esos dos componentes, ¿no? Entonces, la fase dispersa puede ser sólida, puede ser líquida o puede ser gaseosa. Igual la fase dispersante puede ser sólida, puede ser líquida o puede ser gaseosa. ¿Listo? Vamos a ver que un coloide, ¿no? O una solución o una suspensión va a tener una fase dispersa. Una fase dispersa siempre se pone, digamos, en el numerador. Por ejemplo, líquido en líquido, ¿no? Entonces, todo el sistema disperso es líquido. Gas en sólido, todo el sistema disperso es sólido. O puede ser esto, líquido en sólido, todo el sistema disperso es sólido, ¿no? Es el que más predomina, digamos. Dentro de los coloides, ¿no? Podemos citar al más conocido de los coloides, se llama emulsión. Emulsión. Por ejemplo de emulsión tenemos a la mayonesa, que es líquido, aceite, mayonesa en agua, ¿no? Líquido. La mayonesa, tenemos a la leche. También tenemos otros coloides, por ejemplo, los geles, las espumas, ¿no? Por ejemplo, espumas líquidas, espumas sólidas. Un ejemplo de espuma sólida es la piedra pómez. No sé si ustedes conocen la piedra pómez, es como una esponja. ¿Listo? Es sólida, claro, porque es sólida, sí, pero el gas, el sistema disperso, el gas, ¿cierto? Es el que es la fase dispersa, y la fase dispersante es sólido, ¿no? En una niebla, por ejemplo, o en una neblina, la fase dispersa puede ser el gas, y la fase dispersante puede ser, por ejemplo, no sé, o al revés, ¿no? Agua en gas, ¿no? O sea, sólido, líquido o gaseoso. Y una solución, que también es un sistema disperso, también tiene su fase dispersa, igual que el coloide, igual que la suspensión, pero a su fase dispersa en una solución se le llama soluto. Soluto es la fase dispersa. La fase dispersante se llama solvente, ¿no? Igual es un sistema disperso, pero tiene, digamos, nombre propio. En conjunto ya forman la solución. El sistema disperso llamado solución. Es muy estable, su diámetro de partículas es menor a 1 nanómetro. Vamos a estudiar un poco más una solución. Una solución, entonces,
Es una mezcla que está formado por un soluto y un solvente. Bueno, cuando digo un soluto es un decir, porque pueden haber muchos solutos. A ver, un soluto, una solución, la característica de una solución es una sola fase. La característica de una solución es que es homogénea, una sola fase homogénea. Una solución puede ser sólida, puede ser líquida o puede ser gaseosa. Ejemplo de solución sólida, las aleaciones. Las aleaciones. Por ejemplo, una aleación, el bronce. El bronce es una aleación, es una solución sólida, ¿no? ¿Cuál es la fase dispersa? ¿Cuál es la fase dispersante en el bronce? Depende de sus componentes. Si, por ejemplo, me dicen, tiene, digamos, 70% de hierro, tiene un 20% de cobre, tiene un 10% de zinc, ¿no? Sus componentes. Entonces, es una solución, el bronce es una solución sólida. ¿Quién es el solvente? El que está en mayor proporción, el hierro. El hierro sería el solvente. ¿Y estos qué serían? Solutos. Los solutos, si hay uno solo o varios, son los que están en menor proporción. Y el solvente es el que está en mayor proporción. Ejemplo de una solución gaseosa. Bueno, toda mezcla de gases. Es una solución homogénea. El prototipo, el ejemplo prototipo, el aire, ¿no? En el aire, por ejemplo, ¿qué tenemos? Nitrógeno, oxígeno. El nitrógeno, por ejemplo, en un 80% redondeando, ¿no? 79%, 80%. El oxígeno, digamos, en casi 20%, digamos 19%. Luego ya viene el helio y otros gases, ¿no? Entonces, ¿quién es el solvente en el aire? El que está en mayor proporción, el nitrógeno. El resto son solutos, ¿no? Y la clásica, pues, un solo soluto, un solo solvente, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué tenemos? El solvente es el agua, ¿no? Y el soluto es sólido y se está disolviendo, ¿no? Ahora, no siempre el solvente va a ser el agua en una solución líquida. Puede ser el querosene si estoy disolviendo, por ejemplo, naftalina, o si estoy disolviendo grasa en N-hexano, ¿no? Es una solución líquida. O sea, una solución líquida no necesariamente siempre va a ser el agua el solvente. Bien. En un soluto, entonces, siente una gran atracción por el solvente y forman una sola fase que es la solución. ¿Listo? Vamos ahora a hablar de qué cosa es solubilidad. Solubilidad es la cantidad máxima de soluto que se disuelve en 100 gramos de solvente. En realidad la solubilidad es una propiedad física particular de la materia, ¿no? Entonces siempre se remite a una temperatura determinada, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo para que esto vaya quedando claro. Por ejemplo, a mí me dicen un soluto, a ver qué soluto, le pongo soluto A, para no especificar un soluto cualquiera. Me dice, el soluto A, ¿no? Quiero saber, que exprese la solubilidad. Me dice, ¿cuál es su solubilidad de este soluto A? No lo sabemos expresar, ¿no? A la temperatura de 25 Celsius, digamos. Y me dan como dato, por ejemplo, me dicen, se ha disuelto, por ejemplo, se ha disuelto 40 gramos del soluto A, se ha disuelto en 500 gramos de solvente agua. ¿Listo? Entonces me preguntan, ¿y cuál es la solubilidad? No me está dando todavía la solubilidad. Yo la puedo encontrar, la puedo expresar. ¿Cómo? Definiendo solubilidad, ¿no? Entonces yo digo, por dato, me están dando el dato, por dato, me dicen 500 gramos de soluto A, 500 gramos de este soluto se están disolviendo, no, perdón, por dato, 40, ¿no? 40, 500, 40 gramos de este soluto se están disolviendo en 500 gramos de solvente. El solvente, ¿no? En este caso solvente agua, a 25 Celsius. Pero ahí todavía no me han definido solubilidad. Por definición de solubilidad, yo tengo que expresar en lo que está pasando en 100 gramos de solvente. La solubilidad siempre se expresa por 100 gramos de solvente. Y entonces en 100 gramos de solvente, ¿cuánto estará disuelto? Estará disuelto de soluto
será 40% entre 500. ¿Cuánto sale esto? 40% entre 500. ¿Cuánto me sale esto? 48. Su solubilidad es 8. 8 gramos de soluto se disuelven en 100 gramos de solvente. ¿A qué temperatura? A la temperatura de 25 Celsius. Espero que se haya entendido lo que es solubilidad, soluto y ese. Es más, ¿no? Es más. No debo aprender de memoria, debo entender entonces que si me está diciendo que hay 40 gramos de soluto en 500 gramos de solvente, ¿cuánto es la masa de solución? No es 500. La masa de solución será 450. ¿Por qué? Porque me está diciendo pues que en esa solución hay 40 gramos de soluto y 500 gramos de solvente. Entonces yo resto 500 menos 40, ¿cuánto sería? Habrían 460, ¿no? 460, no, perdón, 540 gramos de solución. Entonces, ¿qué es soluto? ¿Qué es solvente? ¿Qué es solución? Eso tiene que estar bien en mi disco duro, bien claro, ¿no? Vamos a limpiar la pizarra para seguir avanzando y no entretenerme. Entonces, la solubilidad es la cantidad máxima de soluto que se disuelve en 100 gramos de solvente a una determinada temperatura. Va a depender de la naturaleza del soluto, ¿no? Es decir, ¿no? Si el soluto y el solvente tienen una gran afinidad, se disuelven y forman esa fase, una sola fase, ¿no? También va a depender de la temperatura, ¿listo? De aquí se cumple que lo semejante se disuelve en lo semejante. Lo polar se va a disolver en el solvente polar, el agua, ¿no? Y lo apolar se disuelve en lo apolar, ¿no? Entonces, semejante se disuelve en lo semejante. Vamos a ver acá una gráfica de solubilidad para interpretarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos 3 solutos, el dicromato de potasio, ¿lo ven? El cloruro de sodio y el sulfato de cesio. Y nos han pintado su gráfica de solubilidad, ¿no? Se ha representado la solubilidad por 100 gramos de solvente, como tiene que ser, ¿no es cierto? A una temperatura, digamos, ¿a qué temperatura? Digamos a temperatura de, no sé, le ponemos 25 Celsius. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Digamos, ¿no? Aquí está, o sea, estamos viendo cómo cambia la temperatura. Digamos a 25 Celsius, ¿qué encontramos? Encontramos que a 25 Celsius, digamos, hay muy poquito de cesio, ¿cierto? De sulfato de cesio. ¿Cuánto será? 2,5 de repente, ¿no? O 1, ¿no? A ver, digamos, por decir algo, 2 a 25 Celsius. Del cloruro de sodio, digamos casi 35, ¿no? Y del sulfato y del dicromato de potasio, ese sí un poquito más, digamos 38, 40. Si elevamos la temperatura y ya no consideramos 25, sino consideramos de repente 70, 90 o 100, el sulfato de cesio sigue bien poquito, es más, todavía menos, será 1 gramo, ¿no? Poco. Y eso que ya estamos a 90 Celsius. El cloruro de sodio casi no mucho tampoco, un poquito más de 35, será por cuánto, 38. Y miren, para el dicromato de potasio, ese sí incrementó, ¿no? A 90 Celsius, miren, incrementó. Ahora, ¿cuánto está? Estará, pero en 80, 70 gramos. Se ha disuelto 70 gramos de este dicromato. Entonces, en conclusión, para algunos solutos, el aumentar la temperatura hace que aumente su solubilidad. Algunos aumenten un poquito menos y otros, al contrario, disminuyan su solubilidad. Entonces, no siempre aumentar la temperatura va a ser sinónimo de que va a aumentar la solubilidad, ¿no? Sí, pero yo puedo lograr que se disuelva más. Si duplico el solvente, claro, pero ya no estás definiendo solubilidad. O si elevo la temperatura, claro, se puede disolver, digamos, pero cuando se enfría, va a precipitar lo que no se debió disolver, ¿no? Bien. Entonces, los sólidos y líquidos, por lo general, al aumentar la temperatura, por lo general, pero no es una regla. ¿Qué pasa con los gases? Los gases, cuando elevan la temperatura, definitivamente todo, ahí ya no hay excepciones, todos los gases disminuyen su solubilidad, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno a 20 Celsius tiene todo esto de solubilidad, ¿no? Digamos, ¿cuánto? 1,5 gramos.
En cambio, si nos vamos a 50 Celsius, miren cuánto de oxígeno ya no es más que menos de 1 gramo. Y de metano también es menos, ¿no? Será pues ¿cuánto? 1.3, 1.2 gramos. Entonces, eso es lo que sucede en los estanques, ¿no? En los estanques donde, por ejemplo, se ha contaminado con microorganismos, con basurales, el agua comienza a elevar su temperatura, producto del metabolismo de los microbios, ¿no? Eleva su temperatura, entonces el oxígeno comienza a disolverse menos. Y si ya no hay tanto oxígeno disuelto en el agua, los pececitos comienzan a sufrir la acción ¿no? De que ya no hay tanto oxígeno y mueren. Vamos a ver ahora los tipos de solución. Cuando un compuesto iónico, un soluto iónico, se disuelve en agua, lo que forma es una solución iónica. En cambio, cuando un soluto molecular se disuelve, digamos, ¿no? Puede ser en agua, o si es polar, o si es apolar, en algún solvente orgánico, forman soluciones moleculares, ¿no? Las soluciones moleculares nunca conducen la corriente eléctrica, porque son moléculas, las entidades que están ahí. En cambio, las soluciones iónicas tienen iones en solución, ellos sí conducen la corriente eléctrica. Listo. Vamos a ver ahora la concentración de soluciones. Podemos expresar la concentración de soluciones de una forma, digamos, cualitativa, o sea, por aproximación, a la vista, digámoslo así. Entonces, si nosotros vemos una solución y sabemos que, por ejemplo, digamos, ¿no? La solubilidad del soluto A, digamos, ¿no? Tomando ejemplo el soluto A, su solubilidad era 5 gramos por 100 gramos de solvente, ¿no? A una temperatura, digamos, de 25 grados, ¿no? El ejemplo que vimos a 5, digamos, a 25 Celsius. Digamos, entonces estamos a 25 Celsius y aquí le ponemos, digamos, una cantidad muy alejada de los 5 gramos. De repente le ponemos medio gramo nada más. Es una solución muy diluida, ¿no? Con respecto a los 5 gramos que puede aceptar. Le echamos un poco más en otras, le ponemos unos 2 gramos, ya está un poquito más concentradita, ¿no? Si ya llegamos hasta los 5 gramos y vamos a sobrepasar esos 5 gramos, ya estamos en una solución saturada. Si sobrepasamos estos 5 gramos, de repente le hemos puesto 20 gramos, se ha vuelto una solución sobresaturada, ya no va a disolver, porque no estamos cambiando ni solvente ni temperatura. A 100 gramos de solvente y le hemos puesto 50 gramos, digamos, de soluto, ¿no? Entonces no se va a disolver, ¿no? Entonces, eso se llama, por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, se llama salmuera. Es lo que utilizan los pescadores, ¿no? Cloruro de sodio, la sal de mesa sobresaturada, ¿no? O sea, bien, más que concentrada, no disuelta ahí. ¿Para qué? Para conservar el pescado, ¿no? En forma artesanal hasta el día siguiente. Bien, vamos ahora a hablar de otras unidades de concentración que son unidades cuantitativas. Aquí sí vamos a tener una masa exacta, un volumen exacto, ¿no? Entonces aquí no podemos decir al ojo, diluida, concentrada, no, sino tenemos el dato. Entonces tenemos que siempre la concentración me relaciona soluto por volumen, por mezcla, ¿no? Puede ser por masa de solución, por volumen de solución, ¿no? Entonces vamos a tener las expresiones cuantitativas. Por ejemplo, porcentaje en masa, ¿no? Es la primera unidad física, porcentaje. También lo podemos tener así, porcentaje en W. En W me está representando esto, ¿no? Porcentaje en masa. ¿Y qué me representa? La masa de soluto sobre la masa de solución. Aquí el cuidado que debo tener son las unidades. Si la masa de soluto la voy a expresar en gramos, la masa de solución también debe ser gramos. Si la expreso en kilogramos, también deben ser kilogramos. Mucho ojo, cuidar unidades. ¿Listo? Cuando yo veo una etiqueta, por ejemplo, dice, este frasco tiene una etiqueta de hidróxido de sodio al 10% en peso, por ejemplo. ¿Qué me está diciendo? Interpreto. Ya no quiero hallar el porcentaje, pero ya está dado, pues el dato. 10% me está dando el porcentaje en masa, ¿no? Acá interpreto. ¿Y qué significa interpretar? Leo esta etiqueta. ¿Qué significa 10% en masa? Significa 10% en masa, o sea, me está hablando de gramos, 10 gramos. ¿De quién? En el numerador está el soluto, 10 gramos de soluto. ¿En cuánto está contenido? En masa,
por ciento viene de 100, en 100, ¿no? Como es porcentaje en masa, en el denominador es la solución, también está en gramos, en 100 gramos de solución. Eso es interpretar esto. Si yo interpreto cualquier ejercicio, ya viene acá, ¿no? Por ejemplo, me dice, usted quiere preparar medio kilo de esa solución al 10% de hidróxido de sodio. ¿Cuánto de soluto necesita? ¿Cuántos gramos de soluto? Entonces, por dato, aplico el dato, ¿ve? Por dato, cuando yo tenga medio kilo de solución, pero no puedo entrar como medio kilo, tengo que entrar en gramos, porque he puesto gramos acá. Por dato, en 500 gramos de solución, ¿cierto? ¿Cuántos gramos de soluto, para preparar 500 gramos de solución, cuántos gramos de soluto será necesario? Entonces me sale 50. Entonces necesito 50 gramos de soluto, ¿cierto? Para preparar 500 gramos de solución, para que sea una concentración del 10%. Es interpretar. Vamos a ver porcentaje en volumen. Es otra forma de, es otra unidad física, pero expresar en volumen. Y acá me dice volumen de soluto sobre volumen de solución por 100. El volumen de soluto en mililitros. El volumen de la solución en mililitros, ¿no? Generalmente, aunque puede ser litro, litro también, o metro cúbico, ¿no? En la misma unidad. Generalmente trabajamos en mililitros, ¿no? Entonces la puedo expresar así, ¿no? Porcentaje en volumen. Ya sé lo que significa. Entonces, cuando a mí me pidan cuál es el porcentaje en volumen, entonces debo conocer el volumen del soluto en mililitros, el volumen de la solución en mililitros, multiplicarlo por 100 y tengo el volumen de porcentaje en volumen. Si yo tengo un recipiente o un frasco en donde me dicen este ácido sulfúrico está en un porcentaje de, por ejemplo, al 98% en volumen. No, en realidad este es más sobre volumen. Vamos a dejar este y vamos a poner otro. A ver, vamos a poner otro. Acá, por ejemplo, ¿no? Me dicen, a ver cuál, en volumen. Ya hemos hecho un volumen, ¿no? No, este no todavía. Este. Por ejemplo, me dicen, a ver, vamos a ver. El vino es una mezcla. Este vino, vamos a poner vino, ahí está, le ponemos una botella de vino. Me dice que tiene, por ejemplo, 8% en volumen de etanol. ¿Ven? Etanol. Si yo interpreto esto, ya me está dando el porcentaje en volumen. ¿Quién es soluto? ¿Quién es solvente? Entonces yo digo, ¿no? Interpretando. Es lo más importante, interpretando. Entonces digo, 8, como es porcentaje en volumen, mililitros de etanol, del soluto etanol, están contenidos, ¿en cuánto? Por ciento viene de 100. Están contenidos en 100 mililitros. ¿De quién? De la solución. ¿Y quién es la solución? Puedo ponerle mililitros de solución. O puedo ponerle mililitros de solución llamado vino. Estoy interpretando este asunto. 8 mililitros del soluto etanol están contenidos en 100 mililitros del vino. Estoy interpretando el porcentaje en volumen. ¿Quién es soluto? ¿Quién es solvente? ¿Quién es la solución? Si yo no entiendo eso, voy a tener limitaciones, ¿no? Vamos a suponer que me dicen, en una reunión, un conductor consumió un vasito nada más de 200 mililitros de vino, ¿no? Un vaso. Tomó 200. Él dice que tomó solo un vasito de 200 mililitros de vino. Y la policía quiere saber cuántos mililitros de etanol ha consumido. Entonces, ¿cuánto sale acá? 200 por 8 entre 100, ¿no? Vamos a ver, ayúdeme. 8 por 200 entre 100. ¿Cuántos mililitros de etanol ha consumido esta persona? 16, ¿no? 16 mililitros de etanol. Eso es lo que ha consumido. Pero resulta que en el reglamento está escrito en gramos de etanol, ¿no? Ya ha consumido 16, esa es la respuesta, pero quiere saber cuántos gramos, porque
va a aplicarle la multa o no, dependiendo de los gramos de etanol que ha consumido, no de los mililitros. Entonces, ¿qué dato es obligado para expresar masa en volumen o viceversa? Volumen en masa, la densidad. Cuando yo quiero expresar masa en volumen o volumen en masa, la densidad. Vamos a suponer que nos dicen dato, la densidad del etanol es 0,7 gramos por mililitro. Entonces ya tengo, ¿no? Entonces digo, densidad siempre me relaciona masa sobre volumen. Yo tengo el volumen 16 mililitros, quiero saber la densidad y tengo, perdón, quiero saber la masa y tengo el dato de densidad. Despejo. Entonces, despejando la masa, masa será igual a ¿qué? A densidad por volumen. Entonces, ¿cuánto saldrá esta masa? Densidad, me lo acaban de dar, 0,7 gramos por mililitro. Volumen, acabo de encontrar que en ese vaso de 200 mililitros consumió 16 mililitros de etanol. Entonces, mililitro con mililitro de etanol se cancela, 0,7 por 16. ¿Cuánto sale esto? A ver, vamos a ver. 7 por 6, 42. Pongo el 2 por 4, 7 por 1, 7 y 4, 11. Sería 11,2 gramos de etanol, ¿cierto? Y la norma decía 0,5. Mayor de 0,5 a la reja. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la moraleja aquí? Primero que tengo bien clarito quién es soluto, quién es solvente, quién es solución, qué significa porcentaje en masa, qué significa porcentaje en volumen, ¿cierto? Sí, pero yo quería masa y me estaban dando volumen. ¿Cómo hago? Cambia, pues, utilizando la densidad. Eso es el mensaje en este asunto. Estos ejercicios no son para, ya, te voy a dar la masa de soluto, te voy a dar la masa de solución, a ver, hállame el porcentaje en masa. No, pues, no mide nada, ¿no? Listo. Vamos a ver este ejemplito. Y este ejemplito, ¿no? Nos dice, la carragenina, bueno, la carragenina es un aditivo, ¿no? Que se utiliza para dar espesor a las salsas, para darle textura, viscosidad, se usa mucho en la industria alimentaria, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un jugo y queremos sentir el espesor, le aplican un poco de carragenina, ¿no? O una salsa de mayonesa, queremos que esté bien espesita, ¿no? Le aplica, es un aditivo la carragenina. Los aditivos tienen códigos de acuerdo a la procedencia, ¿no? Y el tipo de aditivo que es, si es colorante, si es espesante, si es acidulante, en fin. En este caso, simplemente vamos a hablar de esta carragenina, ¿no? Es soluble en sustancias polares como el agua, en la cual a una determinada temperatura de 80 Celsius se disuelve hasta 7,8% en peso, ¿no? Entonces 7,8, vamos a ponerle en peso hay que agregarle esto para darle más sentido al asunto, ¿ya? Podría dejarlo así, interpretar, pero vamos a ponerlo así. Entonces, determine la masa de este aditivo, de esta carragenina, en unidades SI, si es necesario para preparar una solución a esa temperatura de 922 gramos de agua, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es esto. Este es, como decir, la médula del asunto. Interpretando. ¿Qué cosa me dice? Que 7,8 gramos de carragenina están contenidos, o carragenina, que he puesto carragenina, se han disuelto, ahí está, en 100%, viene de 100, en 100, ¿no? Porcentaje en peso, gramos de agua. Eso es lo que me dice. El agua es el solvente, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Estamos o no estamos? ¿No? Se disuelve. Ha formado una solución, ¿no? Gramos, acá no sería de agua, sería en 100, están contenidos en 100 gramos de solución, porque ha formado esa solución al 7,8%. ¿Sí? Tengo bien claro el concepto. Ahora, por dato, dice que se tiene, ¿no? 922 gramos de agua. Pero el agua no está acá, el agua es la solución, está dentro de eso. Entonces, replanteo el dato, ¿ve? Digo, por dato, 7,8 gramos de carragenina, ¿no? Están disueltos en el solvente agua. ¿En cuánto? 100 menos 7,8, ¿cierto? Era 92.
¿cierto? Entonces sería 92,2 gramos. ¿Pero gramos de qué? De solvente agua. De solvente agua. ¿Y por qué lo estoy llevando solvente agua? Porque me están diciendo en el solvente, en 922 gramos de agua, ¿cuánto de carragenina va a haber? Entonces, yo una vez que ya puse bien claro la interpretación, esta es la interpretación del dato, aplico, ¿no? Aplico ahora sí el dato, ¿no? Primero he interpretado, pero he interpretado como me conviene, no en 100 gramos de solución, sino en solvente, porque me estaban preguntando por solvente. Entonces, aplico dato. Por dato, cuando tenga 922 gramos de solvente, el solvente agua, ¿cuántos gramos de carragenina se podrán disolver? ¿No? Entonces, ¿cuánto me sale esto? Esto me sale 10 veces más, 78. 78 gramos de carragenina. De aquí que me digan, no, la masa expresa en unidades SI. Ah, entonces en unidades SI será 7, sería 0,078 kilogramos, ¿no? Ya con factor de conversión y todo. O lo que es lo mismo, 7,8 por 10 a la menos 2 kilogramos. Y esa sería mi respuesta, ¿no? En unidades SI y en notación científica. Listo. Espero que se haya entendido, ¿cierto? Vámonos ahora a la siguiente ejemplo. Las cuantitativas, seguimos con las cuantitativas unidades físicas, pero ahora masa-volumen. Igual, ¿no? Masa de soluto sobre volumen de solución, miren las unidades, gramos por mililitro, ¿no? Entonces, de tal forma que, por ejemplo, a mí me dicen, el ácido clorhídrico, vamos a cambiarle de ácido, y antes puse ácido sulfúrico, pondré ácido clorhídrico, está al 37% masa sobre volumen, 37% masa sobre volumen, ¿ven? Entonces yo interpreto, primero, ya me están dando el porcentaje masa sobre volumen, no tengo que hallar nada, interpreto, interpretando. ¿Qué significa? Interpretando significa que 37 masa se expresa en gramos, ¿de quién? Del soluto. 37 gramos de... ¿Quién es el soluto? El ácido clorhídrico, digamos puro, ¿no? ¿Están contenidos en cuánto? En 100%, viene de 100. ¿100 qué? Si es masa sobre volumen, mililitros. En 100 mililitros, ¿de cuánto? De solución. ¿De qué solución? De ácido clorhídrico, ¿no? La solución se llama ácido clorhídrico. ¿Listo? Ya está, ya interpreté. Ahora puede venir el dato, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere preparar 1 litro, o sea, 1000 mililitros por dato, en 1000 mililitros, con 1000 mililitros, para preparar 1000 mililitros de solución de ácido clorhídrico, ¿cuánto de soluto, de solución de ácido, cuántos gramos del soluto necesitaré? Ah, bueno, pues hallaré y será 730, ¿no? ¿Estamos claros? De ahí, si ya me dan la densidad, la puedo expresar en volumen, etcétera. Ya puedo hacer una combinación de cosas. Bueno, eso es entonces interpretación masa sobre volumen. Interpretar. Vamos a ver ahora ppms. Vamos a descartar ya. Y vámonos ahora porcentaje, otra unidad de concentración que es los ppm, ¿no? ppm es partes por millón. En realidad esta unidad de concentración se utiliza cuando el soluto está en pequeñísima cantidad. Generalmente es para tóxicos, ¿no? Tóxicos, por ejemplo. Por ejemplo, me dicen, en esta muestra de agua o lo que fuera, se ha encontrado 5 ppm de mercurio. Yo interpreto lo que significa 5 ppm. Significa que 5 ppm parte por millón, 5 miligramos de soluto están contenidos ¿en cuánto? En 1 litro de solución. Eso significa 5 ppm, en 1 litro de solución. Es la interpretación. ¿Estamos claros? Ya ahí si me piden en 2 litros cuántos miligramos de soluto habrá, o si se ha encontrado solamente 0,5 miligramos de soluto, en cuántos litros de solución estaba, etcétera, etcétera. ¿Listo?
Diferente es el caso si me dice, mire, usted tiene este soluto, y lo tiene, por ejemplo, tiene usted 3 gramos de este soluto, 3 gramos. Está en un volumen de, en 500, vamos a ponerle mejor, en 600, vamos a poner acá, chispas. Este lápiz no te permite errores. Está en 600, ¿no? Mililitros de solución. Y te pregunta, expréselo en ppm, porque ahí no está en ppm. ¿Cómo sería en ppm? Entonces te dice, ¿no? ppm es miligramo de soluto sobre volumen de... pero acá me están dando en gramos. Conviértelo a miligramos para que lo puedas expresar en miligramos. 3 gramos en miligramos sería 3000, ¿no? 3000 miligramos. Ahora sí está en miligramos, ¿no? Volumen de la solución en litros. Sí, pero me han dado en mililitros. Conviértelo a litros. ¿Cuánto sería? 0,6 litros. Ahora sí ya lo tienes en miligramo por litro. Ahora sí lo puedes llamar ppm. Bueno, ya esto ejecutas. ¿Y cuánto te saldrá? Bueno, lo que te salga, pues, ¿no? 50, 500 ppm, lo que te salga. Listo. Espero que se haya entendido. Vámonos a hablar de unidades cuantitativas. Aquí tenemos 2 fórmulas. La molaridad, porque en realidad hay varias. Pero como decía un refrán, una propaganda, no te dejes sorprender, no te dejes engañar. ¿Para qué me sirve ahorita en este momento estudiar de molalidad, gramalidad, formalidad? Son diferentes unidades también químicas, pero que no me sirven para ingresar a la universidad. Para ingresar a la universidad yo necesito solamente 2 tipos de unidades químicas, la molaridad y la normalidad. Vamos a hablar de la molaridad. Yo les voy a presentar aquí una fórmula que espero que la tengan en su cuaderno, lo que hemos hablado el primer día, ¿no? En su disco duro, no sé dónde. Pero esta fórmula es muy probable que la puedan sacar, digo, a la mente, ¿no? No en otro contexto. Molaridad es gramo de soluto sobre fórmula, o también llamada masa molar del soluto, por el volumen de la solución, ojo, en litros. Con esta fórmula maestra, yo tengo cualquier incógnita para resolver. Sí, pero en el examen me preguntaban cuántos gramos de hidróxido de sodio, ¿no? Podía preparar de una solución 2 molar, ¿no? Y habían 10 litros de esa solución. ¿Cuántos gramos necesito? Ya pues despeja. ¿Cómo sería despejar gramos de soluto? Gramos de soluto será igual a ¿qué? A ver, gramos de soluto será igual a molaridad por masa molar o peso fórmula del soluto por volumen de la solución en litros. Quiere decir que todo esto te lo van a dar como datos. Aplicas y ya está. No, pero en el ejercicio vino cuántos litros había que preparar de esa solución y me daban la masa, me daban la molaridad. Despeja, pues despeja. Volumen de solución será igual, despejando. ¿A qué cosa es igual? Y despejas. Con esta fórmula sale todo ese tipo de ejercicios. ¿Estamos claros? Ahora presten atención. Masa sobre peso fórmula o masa molar. ¿Qué cosa viene a hacer eso? El famoso número de moles, ¿cierto? Masa sobre masa molar o peso fórmula, número de moles, ¿de acuerdan? Entonces, si eso es así, yo puedo decir que molaridad, ¿no? Es igual a ¿qué? ¿No? Molaridad es igual a, voy a poner acá, ya que no está, molaridad será igual a número de moles, ya no pongo masa sobre masa molar, ¿no? Número de moles sobre volumen de la solución en litros, nada más eso. Sí, pero cuando se usa esta fórmula, que es, digamos, una fórmula condensada, ¿no? Una fórmula más pequeña que la que usted nos está mostrando. Es que esta tiene su aplicación. ¿Dónde? En mezclas. Donde se necesita saber el número de moles, pero no tengo masa molar. Lo que tengo es molaridad y volumen. Entonces, número de moles, ¿no? Número de moles será igual a molaridad por volumen, ¿no? Que si yo tuviera la masa y la molaridad, me va a salir lo mismo, el mismo dato, número de moles. Pero esta se aplica en este tipo de
solución. Generalmente en mezclas, vamos a verlo en mezclas ahí. Es una utilidad tremenda esta. ¿Listo? Entonces no olvidar eso. No olvidar ahora, vamos a ver la otra unidad química, que es la normalidad. Igual les voy a dar la fórmula maestra. Normalidad es igual que la anterior, gramos de soluto. Pero aquí ya no va masa molar. Aquí va peso equivalente del soluto. Por, igual que la anterior, volumen de la solución en litros. Entonces, ustedes quieren hallar la normalidad, tienen que darle como dato gramo de soluto, peso equivalente de soluto y volumen de la solución en litros. Ustedes le pueden dar en mililitros, ustedes entran a la fórmula en litros. Si quieren volumen, despejan volumen. De esa fórmula maestra sale todo eso. Ahora presten atención acá. Peso entre peso equivalente. ¿A qué cosa es igual? Eso se llama número de equivalentes. Número de equivalentes es igual a peso o masa sobre peso equivalente, ¿no? Entonces, yo puedo decir que normalidad va a ser igual a ¿qué? A número de equivalentes, ya no pongo peso, ¿no es cierto? Ni peso equivalente, ya está representado en número de equivalentes, sobre volumen de la solución en litros. Es como decir una forma condensada, ¿no? Igual como el anterior, ¿no? ¿Y dónde? ¿Cuándo tiene aplicación esta? Esta tiene aplicación en problemas de neutralización. ¿Por qué? Porque número de equivalentes podemos decir que es igual, aparte de ser peso entre peso equivalente, que también es correcto y se puede utilizar, número de equivalentes también va a ser igual a normalidad de la solución por volumen. Entonces, cuando yo quiera el dato de número equivalente y tengo normalidad y volumen, pues aplico. Cuando yo quiera el dato de número equivalente, pero tengo peso, debo tener peso equivalente, igual hallo el número de equivalentes, ¿no? Se usa en problemas de neutralización, ¿no? Se llama normalidad, ahí está, número de equivalentes es peso entre peso equivalente, ¿no? He utilizado un término, peso equivalente. ¿Qué cosa es el peso equivalente? Es una relación de la masa molar de ese soluto entre teta, ¿no? Teta es la parte activa de la solución, ¿no? Se llama equivalentes por mol, su nombre correcto, ¿no? Yo puedo cambiar de normalidad a molaridad conociendo el valor de teta, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo ejemplo, ¿no? Yo tengo que la molaridad me salió 5 molar, pero me piden la normalidad. Me voy por el camino corto, dado que conozco el valor de teta. Vamos a poner que el valor de teta era un hidróxido de calcio, por ejemplo, ¿no? Digamos, hidróxido de calcio, ¿no? Y la molaridad era, aunque este hidróxido de calcio no se solubiliza en agua. Vamos a cambiar, ¿ya? Vamos a poner cloruro férrico. Cloruro férrico. ¿Listo? Me salió que la molaridad del cloruro férrico es 5 molar, pero me están pidiendo la normalidad, no la molaridad. Entonces, lo que es, para no irme por el camino largo, dado que ya tengo la molaridad, lo que hago es cambiar, ¿no? A normal. ¿Y cómo se hace? Mediante teta. Sí, pero ¿cuánto es el valor de teta? Ahí está el problema con este cloruro férrico. Teta es la carga. Puede que al hierro no lo conozca, ¿no? Hierro +1, +2, +3, no sé, es un metal de transición, pero no me acuerdo en este momento. Pero al cloruro sí. El cloruro es -1. -1 por 3, todo esto es -3. Entonces hierro +3, ¿no? Teta sin signo es 3, ¿no? Teta es la carga. Entonces ya tengo, ¿no? Normalidad es igual a molaridad por teta. Teta es 3, molaridad me ha salido 5, su normalidad es 15. 15 es normal. La normalidad es el cloruro férrico. Espero que se haya entendido, ¿no? Vamos entonces a practicar con lo que es teta. Teta, en un ácido son los protones ionizables por mol, ¿no? Por eso se llaman equivalentes por mol, ¿no? Igual para oxidrilos. Para sal es la carga del ion por mol, la carga neta. Y cuando es una reacción redox, es el número de electrones transferidos por mol. Vamos a hacerlo con ejemplos. Nosotros ya sabemos, y esto lo hemos visto en clases anteriores, que el ácido sulfúrico es un ácido diprótico. ¿Y qué significaba diprótico?
que donaba 2 protones, que este ácido sulfúrico dona 2 protones, ahí está el número de hidrógenos ionizables, ¿cierto? Y el sulfato que se quedó ahí como oxoanión. Entonces, esto es lo que me dice el valor de teta. Teta es igual a 2, ¿no? 2 equivalentes por mol. Igual para el hidróxido de litio, yo puedo decir que el litio, ¿no?, dona un oxidrilo y el catión litio. El litio no me interesa en este momento, me interesa que hay una sola mol de oxidrilo, entonces teta es igual a 1, ¿no? Aquí, por ejemplo, es la carga, y el magnesio, de los dos yo conozco al magnesio, el magnesio es más 2 por 1, toda la carga es más 2, yo ya sé que teta, entonces es igual a 2, son 2 equivalentes por mol. Sí, pero no estoy tan seguro, entonces analiza la parte aniónica. El carbonato es menos 1 por 1, perdón, es menos 2 por 1, todo esto sería menos 2. Teta sin signo es 2. Basta que encuentres por la parte catiónica o positiva o por la parte aniónica, ¿no?, el valor que encuentres se repite porque es eléctricamente neutro, entonces la carga sin signo es el valor de teta. Aquí, ¿ves? Rapidito, más 1 y menos 1, teta es igual a 1. Aquí, más 1 es el potasio, pero ese no es teta es la carga, más 1 por 2, todo esto es más 2. Entonces teta es igual a 2. No estoy seguro o segura, hago por la parte aniónica, el oxonión siempre es menos 2. Menos 2 por 1, la carga sería menos 2. Acá, el aluminio tiene un número de oxidación más 3, pero eso no es teta. Teta no es el número de oxidación, es la carga, más 3 por 2, más 6, ¿no? Si lo haces por el ion carbonato, menos 2 por 3 sería menos 6. Teta sin signo era igual a 6. Teta es la carga, no es el número de oxidación. ¿Coincide teta con el número de oxidación? Sí, cuando el subíndice es 1, eso sí. Pero teta es la carga. Listo. Ahora sí, por ejemplo, aplicamos rapidito este ejercicio. Wow, ya estamos en la hora. La molaridad. Me pide la molaridad y rápidamente, ya sin hacer mucha cosa, porque ya lo hemos dicho en la teoría, la molaridad será gramos de soluto sobre masa molar del soluto por volumen de la solución en litros. Masa del soluto, me lo dicen, 5,34 gramos. Masa molar del soluto, me dicen que es 534 gramos por mol. Y volumen, 500 mililitros. No entra como entra con litros, 0,5 litros. Antes de ejecutar chequeo, y me sale, ¿cuánto me sale esto? 0,02 molar. O lo que es lo mismo, 0,02 mol por litro, ¿no? 0,02 mol por litro. Espero que se haya entendido. Entonces la cosa es identificar. Me acuerdo que en un examen final, ¿no?, un examen, se les pidió un poquitín más, o sea, mol por litro, ¿no? O sea, exigía un poquito más, todos llegaban hasta acá, todos saben llegar hasta acá, todos van a decir, sí, la respuesta fue esta. Pero le preguntaban, en 10 litros de esa solución, ¿cuántas moles hay? Entonces la respuesta estaba exigiendo un poquito más, estaba exigiendo la interpretación. ¿Qué significa esto? Interpretando. Significa que 0,02 mol del soluto, en este caso llamado tartrazina, yo le voy a poner nada más soluto, están contenidos en 1 litro de solución de tartrazina, 1 litro de solución. ¿Listo? Y la pregunta era, ¿y en 10 litros de esa solución cuánto había de soluto? Esa era la respuesta, y eso es lo que tenía que marcar. Había 0,2 mol, ¿no? Esa era mi respuesta. 2 por 10 a la menos 1, porque me estaba preguntando en 10 litros de esa solución. Entonces, interpretar, y estoy tomando mi tiempo para que todo quede claro. Listo. Vámonos a la siguiente. En la siguiente me hablan de una normalidad, me piden la normal. Aplico mi fórmula maestra. ¿Y cuál es mi fórmula maestra? Normalidad es igual a gramos de soluto sobre peso equivalente del soluto por volumen de la solución en litros. Gramos de soluto me lo están dando 0,98 gramos. Peso equivalente, ese sí no lo conozco. Acá lo tengo. El teta, esto es teta, me dicen que es 2.
Entonces, yo sé que peso equivalente es una relación de la masa molar entre teta. Eso es peso equivalente. Entonces, para este, el peso equivalente será igual. Para este ácido sulfúrico será su masa molar, que es 98 gramos por mol, sobre teta, que es 2 equivalentes por mol. Mol con mol se cancela. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que es 49 gramos por equivalente gramo. Eso es entonces las unidades de peso equivalente. Ya tengo el peso equivalente. Pero eso no me piden. Eso es lo que tengo que poner acá en la fórmula. Entonces, en la fórmula pondré, ¿no? 49, ¿cómo es? 49 gramos por equivalente gramo, ¿no? El volumen de la solución en litros. Acá me está diciendo 200 mililitros. En litros será 0,2 litros. Antes de ejecutar chequeo, gramo se cancela con gramo y voy a tener la normalidad. ¿Cuánto me sale esta normalidad? Bueno, esta normalidad me sale, a ver, ¿cuánto me sale? Si me ayuda, no me ayuda. La normalidad, ejecuten, 49 por 0,98, 0,90, la normalidad me sale 0,1. 0,1. ¿No es cierto? 0,1 normal. 0,1 normal. Todos llegamos ahí. ¿Qué significa eso? Significa, interpretando, que hay 0,1 equivalente gramo del soluto en 1 litro de solución, ¿no? Ya de ahí puedo aplicar el dato, ¿no? En 10 litros de esa solución, ¿cuántos equivalentes habrá? O en medio litro, ¿cuántos equivalentes habrá? ¿No? El número de equivalentes por litro, eso se llama normalidad. Pero que se haya entendido, pasamos a la siguiente, soluciones. En el texto va a estar el tipo de ejercicio que es. Si en el texto me dice, se añadió agua, entonces me está diciendo, hey, es una dilución, se añadió agua. El texto me lo va a decir, ¿listo? Como en este caso, ¿ven? Es una dilución, se está añadiendo agua. Entonces, aquí debo observar que la concentración, llamémosle a este 1 o inicial, la concentración 1 siempre va a ser mayor que la concentración 2. Que el volumen 1, al añadirle agua, ese volumen 1 va a ser siempre menor que el volumen 2. Que el volumen 2 está formado por el volumen 1 más el volumen de agua que haya añadido. Dicho de otra forma, el volumen de agua añadido, porque muchas veces me preguntan, ¿y cuál fue el volumen de agua añadido? Siempre va a ser una diferencia entre el volumen final menos el volumen inicial. ¿Y por qué yo puedo decir esto? Porque esta es una dilución. El número de moles es el mismo, se mantiene, ¿no? Entonces voy a tener eso. Entonces, ¿qué se cumple en toda dilución? Que la concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2, ¿no? Vamos a limpiar la pizarra, ¿no? Para que quede clarito este asunto, ¿no? Bien, entonces vamos a limpiar la pizarra para ponerlo en limpio y resaltar. Ahí está, ¿ven? Se le añadió agua, el número de moles siguió siendo el mismo, entonces se cumple en toda dilución que la concentración 1 por volumen 1, esto es tan fácil como que, ya, si la incógnita es volumen, despejo, si la incógnita es concentración 1, despejo, si la incógnita es despejo, o sea, ese es el asunto. Pero ¿qué cosa hay que cuidar? Es sencillo, pero hay que cuidar unidades. Si el volumen 1 está en mililitros, el volumen 2 también tiene que estar en mililitros. Si la concentración 1 es molar, la concentración 2 también debe ser molar. Si es normal, normal. Si es porcentaje en masa, el otro también. Unidades. Tienen que estar en la misma unidad. Y bueno, ahí está lo que habíamos dicho, ¿no? Que el volumen 1 más el volumen de agua le da el volumen final, ¿no? Y el volumen de agua es la diferencia entre volumen 2 menos volumen 1. Aunque no esté escrito ahí, lo podemos entender. Bien, vamos a ver este ejercicio muy rápido, muy rápido, muy rápido. Me ganan la hora, pero lo que yo quiero es que ustedes tengan la seguridad del asunto. Una aplicación de un ejercicio mental. Vamos a ver acá, ¿qué dice?
Ya me dicen, oye, ¿de qué color es el caballo blanco? Y empiezan con la dilución. Ya no tengo ni que buscar si han añadido agua, ¿no? En la dilución, las moles solutos permanecen constantes, ya lo saben. Determine la concentración molar de una solución si a 200 mililitros. Entonces, grafico para darme cuenta, ¿no? Grafico, acostúmbrense a graficar. Entonces, ¿qué me dice? Digamos que esto sea la condición es 1. Me dice que hay un volumen 1 de 200 mililitros, ¿no? De ácido sulfúrico, H2SO4, cuya concentración, dice que su concentración inicial era 2 molar. Ya está. Se le agrega agua, dice, agua, se le agrega un volumen de agua. A veces no me dan el volumen. En este caso me están diciendo 800 mililitros de agua. Entonces yo puedo saber, para no complicar la figura, puedo poner acá, ¿no? Y decir, inicialmente habían 200 mililitros de esa solución. Es decir, como decir el volumen 1, ¿no? Era el volumen 1. Pero se le agregó agua, 800, y entonces ahora el volumen 2, ¿no? Más los 800 de agua que se han mandado, que se ha adicionado, sería 1000, ¿no? 1000. El volumen 2 es 1000 mililitros. ¿Listo? ¿Y qué concentración tendrá esta condición es 2? Justamente es lo que me piden, no lo sé. Pero sí tengo el volumen 2. Es una dilución, ¿qué se cumple? Concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2. ¿Quién es incógnita? Cualquiera puede ser incógnita. En este caso es el volumen 2. Entonces, perdón, es la concentración 2. Entonces, despejo. Concentración 2 será concentración 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Concentración 1, 2 molar. Volumen 1, 200 mililitros, ¿no? 200 mililitros. Volumen 2, volumen 2, 1000 mililitros, ¿no? Antes de ejecutar, chequeo unidades, la concentración me va a salir en molar. ¿Cuánto me sale esto? Me sale 4 entre 0,4 molar, ¿no? 4 molar. 0,4 mol por litro, ¿no? Mol por litro, para poder interpretar, si es que acaso me pidieran interpretar. Y me pregunta, ya está, como queda en molar ahí, porque me pudieron haber pedido normal u otra unidad. Listo. Lo puedo expresar en notación científica o lo puedo dejar así. Es sencillo, ¿no? Sigue siendo ácido sulfúrico, pero más diluido. Compruebo, ¿ven? La concentración final es menor que la inicial. Sí, efectivamente, 0,4 es menor que 2 molar. Compruebo, el volumen final es mayor que el inicial. Compruebo, el volumen de agua añadido es volumen final menos inicial. A ver, comprobemos. Volumen final 1000. Volumen inicial 200. El volumen de agua añadido fue 800. Sí, eso lo dice en el texto. Entiendo el asunto. Eso es. Listo, vámonos a la siguiente. Mezcla. No puedo confundir mezcla con dilución. En una mezcla, ¿no? No se añade agua. Se tiene una solución, digamos hidróxido de sodio. Pero esta también es hidróxido de sodio. Y esta también es hidróxido de sodio. Lo que se ha hecho es mezclar estas dos para que me dé esta resultante. Esta mezcla, vamos a llamarle a mezcla final. Mezcla. En realidad mezcla nada más sería la palabra correcta. En estas condiciones, llamemos 1 a esta solución, en la primera condición, hay un valor de concentración. De repente, bueno, le ponemos ¿cuánto? No sé, 0,5 molar. 0,5 molar, ya está. El volumen 1 le ponemos, digamos, 8 litros. Para esta solución, para la mezcla 2, digamos que la concentración 2 le ponemos 1 molar, 2 litros. Volumen. Entonces, estos dos lo hemos mezclado y lo hemos puesto en este recipiente más grande. Entonces aquí la molaridad de esta mezcla va a ser el número de moles totales, o sea, la sumatoria de cada componente, sobre el volumen total. Eso me da la molaridad, digamos, final, la molaridad de la mezcla. Listo. El problema está entonces en hallar el número de moles aquí, no la conozco, pero recuerdo y me ha dicho que hay una fórmula que me dice que la molaridad es igual al número de moles sobre volumen. Entonces de aquí puedo despejar número de moles, ¿cierto? El número de moles es molaridad por volumen. Eso es lo que esa es la que me va a servir. Entonces yo no sé el número de moles en condiciones 1, entonces pongo número de moles 1 será molaridad por volumen. ¿Molaridad cuánto es?
0,5 molar. Volumen, 8 litros. Mol por litro, me queda mol por litro, cancela litro, me queda en moles. ¿Cuánto me salen moles? 40, ¿no? Por 4 mol, ya está, 4 mol. ¿No? Vamos a hacerlo acá. Número de moles de 2, ¿será? ¿Qué molaridad? 1 mol, 1 molar. En vez de ponerlo molar, para explicar bien lo que he hecho bien rápido ahí, 1 mol por litro. Esto es 1 molar. ¿Por qué volumen? 2 litros. Entonces, ¿cuánto me saldrá? El número de moles aquí me sale 2 mol. ¿No? ¿Por qué? Porque el litro se cancela con litro. Entonces ya tengo, ¿no? Molaridad será el número de moles totales, es sumar el número de moles de cada componente, 6, ¿no? 6 mol. El volumen total, 10 litros, ¿no? ¿Por qué? 8 litros más 2 litros, el volumen total es 10 litros. Ya tengo mol por litro. Entonces, ¿cuánto? Eso se llama molaridad. ¿Cuánto sale esto? 0,6 molar. La mezcla tiene una concentración de 0,6 mol por litro. ¿Listo? Bien. Seguimos avanzando. Allá. Entonces tenemos que limpiar la pizarra para que ahora venga la parte así, bien bonita, bien detalladita, ¿no? Ahí, no, esta no era, no, este es de dilución. Ay, no, sí, este es de mezcla, pues ya está. Número de moles va a ser la suma, el número de moles totales, ¿no? Siempre se va a cumplir que número de moles 1 más número de moles 2 me da número de moles 3. Y número de moles 1 es concentración 1 por volumen 1, número de moles 2, concentración 2 por volumen 2, y número de moles 3 será concentración 3 por volumen 3. ¿Cómo se halla la molaridad? Ya hemos visto, número de moles totales sobre volumen total. La suma de volúmenes. Aquí me faltaría, aquí me parece, ¿no? Para recordarles, ¿no? Como que la molaridad de la... vamos a hacerlo en... No se puede hacer en parcial, tengo que hacer en toda la pantalla. Entonces, aquí nada más para, de puro recuerdo, ponerles que la molaridad es igual al número de moles total sobre volumen total, ¿no? Esa es la molaridad de la mezcla. ¿Listo? Bien, ahora sí, vámonos a pH, ¿no? pH. Mire, este pH en realidad me está representando un concepto, ¿no? Esta sigla, pH, ¿no? No es una sigla cualquiera. Esta letra P me está diciendo, hey, es el logaritmo negativo. ¿De quién? De la concentración de hidrógeno. El logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno. ¿Listo? pOH es igual al logaritmo negativo, este P me dice que es el menos el logaritmo negativo de la concentración de oxidrilo. Siempre se cumple que pH más pOH debe ser siempre 14, ¿no? Por un concepto que se llama producto iónico del agua y que no quiero explayarme. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que una solución, su pH es 2, su pOH es 12. De este que su pH es 8, su pH es 8, su pOH debe ser 6. De este que su pH es 12, su pOH debe ser 2. ¿No? Siempre se cumple 14. Sorensen lo que hizo fue tomar el logaritmo negativo de cada una de estas concentraciones de hidrógeno. Y, por ejemplo, este pH 2 es porque la concentración de hidrógeno es 10 a la menos 2 molar. Este pH 5 es porque la concentración de hidrógeno es 10 a la menos 5 molar. Este pH 7 es porque la concentración de hidrógeno es 10 a la menos 7 molar. Este pH 11 es porque la concentración de hidrógeno es 10 a la menos 11 molar. Este pH 14 es porque la concentración de hidrógeno es 10 a la menos 14 molar. Y este pH de 0 es porque la concentración de hidrógeno es 10 a la 0. O sea, la unidad molar. O sea, la 1 molar. ¿Listo? Entonces estamos observando que el pH, a este pH valor de 7 se le llama neutro. Valores más pequeños de 7, llámese 6, 5, 4, 3, 2, 1, están en el rango ácido. Se llama pH de rango ácido. Valores mayores que 7, 8, 9, 10, 11 hasta 14 se le llama pHs alcalinos, ¿no? El pH neutro es pH 7. Observar que cuanto más pequeño es el pH, digamos pH 1, la concentración de hidrógeno es mucho mayor. Por ejemplo, el pH 5 tiene concentración 10 a la menos 5, pero el pH 2 tiene mayor concentración 10 a la menos 2. Cuanto más bajito es el pH, más concentración de iones hidrógeno tiene. Acá, por ejemplo, en un pH de 10 a la menos 12,
menos. En el rango alcalino, la concentración de hidrógeno es más pequeñita, ¿no? 10 a la menos 14, pequeñísimo, ¿cierto? Es el rango alcalino. Entonces, una forma práctica es expresar en forma de pH, ya no en forma de hidrógeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos, el tomate tiene un pH de 4. ¿Qué significa? Que tiene una concentración de hidrógeno de 10 a la menos 4 molar, ¿no? 10 a la menos 4 molar. El limón, el jugo de limón es mucho más ácido, porque su pH es menor, su concentración de hidrógeno es mayor, ¿ves? 10 a la menos 2 molar, es mucho mayor que 10 a la menos 4. Cuanto más ácido es, más concentración de hidrógeno tiene, y su pH es más pequeñito. En cambio, si lo comparamos con el pH de lavavajillas o de un detergente, su pH es 14, ¿no? Concentración de hidrógeno muy pequeñita. ¿Estamos claros? Entonces podemos ir comparando los valores de pH. Vamos a ver ahora una neutralización, y vamos a ver que una neutralización, en primer lugar, esa palabrita neutralización está implicando que reacciona un ácido, cualquier ácido. Ya no voy a decir qué ácido es, si es ácido débil, ácido fuerte, ácido hidrácido, ácido oxácido, no, cualquier ácido, ¿listo? Con un hidróxido, cualquier hidróxido. Entonces, ahí se va a formar la sal más el agua. Esa es una reacción de neutralización. Por ejemplo, yo puedo decir así como en este caso, ácido clorhídrico más hidróxido de sodio. Ácido clorhídrico más hidróxido de sodio. Es una reacción de neutralización. ¿Qué se va a formar? La sal, cloruro de sodio. ¿Y qué más se va a formar? El agua como producto, ¿no? De una reacción de neutralización. Entonces, suponiendo que en un equipo de neutralización, en un equipo, este tubo en forma triangular se llama Matrasen-Legmeyer. Colocamos un volumen de ácido, ¿no? Digamos, colocamos, a ver cuánto, a ver, pongámosle 50 mililitros. Vamos a poner el volumen del ácido, 50 mililitros. ¿Listo? Digamos que no conocemos la molaridad de este ácido. No, no la conocemos, pero queremos conocerla, ¿no? Y por el otro lado, en la parte superior ponemos otro equipo de vidrio que se llama bureta, ¿no? Tiene una llavecita, se abre esta llavecita y deja caer el hidróxido, ¿no? Ahí hay hidróxido de una concentración, si se conoce la concentración. Entonces, cuando comenzamos a abrir la llavecita, aunque sea una gotita, va a neutralizar el ácido. Pero si no cae ninguna gota, digamos, antes de abrir la llavecita, todo es ácido. Entonces, con toda certeza, el pH de este ácido es un pH ácido, porque todo es ácido. Con toda certeza aquí, si medimos el pH de este hidróxido, es un pH alcalino, básico, es mayor que 7. ¿Listo? Pero ¿qué sucede si comienza a caer hidróxido? Va a neutralizar un poquito de hidróxido. Sigue cayendo más hidróxido, va a neutralizar más ácido. Llega un momento, ya no podemos hablar de gotitas, sino que tenemos que hablar de equivalentes. Llega un momento en que el número de equivalentes del ácido ha sido igualado por el número de equivalentes de la base, del hidróxido. En ese momento, a eso se le llama neutralización total. Neutralización total. Antes de eso, lo que ha habido es una neutralización, si se quiere, parcial. Ha neutralizado un poquito de ácido, pero todavía falta. Con números. Si el número de equivalente, vamos a suponer que el número equivalente del ácido hubiese sido 8, ¿no? Encontrábamos que el número equivalente era 8. Si caía 2 nada más de base, no estaba en la neutralización total. Seguía predominando el ácido. 8 menos 2, habrían 6 de ácido. El rango sería pH ácido. Cayeron 4 de equivalentes de la base, ¿no? Cayeron 4. Pero igual 8 menos 4 seguía predominando el ácido. El pH era ácido. Caen 5, igual. Llegan a caer 8 equivalentes de la base. En ese momento es neutralización total. El número de equivalentes se ha igualado. En ese momento el pH es igual a 7 en la neutralización. Podemos llamarle total o simplemente punto de equivalencia. Así se le conoce. En ese momento, o punto de equivalencia, el pH en ese momento para ese ácido y esa base que han reaccionado, el pH es neutro. ¿Listo? Pero vamos a suponer, ¿no? Regresemos acá, en que ya pues alcanzó el pH en la neutralización total, el pH 7, pero por descuido, porque no hay nadie quien nos avise que ya ha habido neutralización total,
seguimos dejando caer más hidróxido, ¿no? Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos hipotéticamente? Vamos a suponer, del ácido no aumenta porque siempre ha sido 8, inicialmente ha sido 8, y la base ahora ya no es 8, pasó a 10. Entonces ahora, ¿quién está predominando? De ácido ha habido 8, de base ha habido 10. ¿Quién está predominando? La base. ¿En cuánto? 10 menos 8, porque 8 de base neutralizaron a 8 de ácido. ¿Cuántos están sobrando de base? 2. Entonces el pH ya no es neutro. El número de equivalentes es 10. El pH es alcalino. Está predominando la base. Solo en la neutralización total, el número de equivalentes del ácido iguala al número de equivalentes de la base. Sí, ¿quién nos avisa? Hay una pequeña sustancia que solamente se le añade un indicador, o sea, son unas gotitas. Para este caso se llama fenolftaleína. En realidad hay muchos indicadores, solo que para esta situación de ácido clorhídrico más hidróxido de sodio se usa este indicador fenolftaleína. Esta fenolftaleína es una sal orgánica. Le echamos aquí, se disuelve en alcohol un poquito y se le echa unas gotitas. Se le echa al ácido clorhídrico y sigue incoloro. Es incoloro, en medio ácido es incoloro, es como si no se le hubiese añadido nada de fenolftaleína, ¿no? Conforme comienza a caer el hidróxido, llega un momento en que, y se igualó el número de equivalentes, ¿no? Llegó a la neutralización total, en ese momento la fenolftaleína pasa de incoloro a un color rosado grosella, muy bonito. En ese momento nos dice, hey, ya no añadas ni una gotita más. En ese momento se cumplió que el número de equivalentes del ácido se igualó al número de equivalentes de la base. Es lo que llamamos neutralización total o punto de equivalencia. Eso se cumple ahí. Entonces, en ese momento yo puedo reemplazar, ¿no? En vez de número equivalente, poner normalidad del ácido por volumen del ácido, eso es número equivalente del ácido, será igual a normalidad de la base por volumen de la base, ¿no? ¿Y cuál es el volumen de la base? Lo que necesitamos. ¿Cuánto cayó en volumen? ¿Cuántas gotitas cayeron? Ah, cayeron 20 mililitros. Habían como 40, pero han caído 20 y 20 sirvieron para llegar a la neutralización total. Entonces, eso se llama gasto. El volumen de la base sería 20 mililitros gastados. Y de aquí despejo, ¿no? ¿Quién es incógnita? Bueno, la incógnita puede ser la normalidad del ácido, ¿no? Entonces, despejo. Tenemos que trabajar siempre con normalidad, ¿no? Ahí lo he puesto en molaridad, pero siempre se trabaja con normalidad. Espero que se haya entendido. Vamos a limpiar la pizarra para que quede claro el asunto, y ahí lo tienen ustedes, ¿no? Siempre se cumple que el número de equivalentes del ácido es igual al número de equivalentes de la base. Normalidad por volumen, normalidad de la base. ¿Listo? Vamos entonces ahora. Acá simplemente yo quisiera recordarles algo, o sea, un detallito, ¿no? Un detallito. El detallito es el siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si en el ejercicio me dan litros o me dan mililitros? Entonces, normalidad por volumen, si la normal, yo lo expreso en normal y el volumen en litros, ¿no? Vamos a ponerlo, va, equivalente gramo por litro, ¿cierto? Esa es la unidad de normalidad. Y de volumen, me dicen, por ejemplo, 20 mililitros. Ha sido el volumen, o 50 mililitros de ácido se ha utilizado. Entonces, 50 mililitros de ácido, yo lo tengo que expresar en litros. Sería 0,050 litros. Litro con litro se cancela, ¿cierto? Y digamos que esto sea cuánto, la normalidad sea, digamos, ¿cuánto le ponemos? 5 normal. Entonces, el número de equivalentes aquí del ácido sería 5 por 0,05. ¿Cuánto sería esto? 25, 2,5 por 10 a la menos 2. Se me hace un poco dificultoso trabajarlo cuando me han dado mililitros y trabajarlo en litros. ¿Y cómo soluciono ese problema? Muy sencillo. Lo trabajo con mililitros, me olvido de los 50 mililitros. Y esto sí, esto lo dejo como normal para que no me confunda. 5 normal. Entonces, el número de, ya no es número de equivalentes, es número de miliequivalentes, porque estoy trabajando con mililitros. 50 por 5, 25. 250 miliequivalentes. ¿Ya está? Eso es lo que trabajo, sin temor a equivocarme. No, pero es que en el examen no me preguntaban por miliequivalentes, me preguntaban por equivalentes. Ya está bien, en ese momento conviértelo pues a equivalentes. 250 miliequivalentes, en equivalentes será 0,25 equivalentes, ¿no?
Entonces, la ventaja que tiene cuando se trabaja con mililitros, ¿cierto? Es más rápido, más fácil, no lo conviertes a litros, pero eso sí, te salen miliequivalentes, ¿no? Sí, y entonces, para convertirlo a equivalentes, ¿no? Lo multiplicas por 1000, ¿no? Conviertes, pues. Sí, pero en la normalidad, ¿cómo pongo? Si yo pongo acá, yo sé que normalidad es número de equivalentes por litro. Claro, normalidad es número de equivalentes por litro, y tienes que ponerlo así. Pero también puedes hallar que normalidad es igual al número de miliequivalentes por mililitro, ¿no? O sea, en mililitro, claro, porque está teniendo mili. Numéricamente, si aquí te salió 5 normal, acá también te va a salir 5 normal, pues, ¿no? Pero estás teniendo la precaución, ¿no? Estás trabajando con 1000 equivalentes, pero tu volumen lo estás expresando en mililitros. Esa es la precaución. En cambio, cuando trabajas normalidad con equivalentes, el volumen tiene que ser con litros, ¿no? Para que te salgan. Es cuidar unidades, entonces, ¿no? Bueno, practiquen con las dos formas, ¿no? Porque en un examen pueden ponerle en mililitros y ustedes pueden de repente irse por el camino más largo, no sé. Y ahí tenemos entonces, vamos a resolver los ejercicios, ¿no? Vamos a ver el ejercicio 1, rapidito. A ver. En el universo existen materiales presentes en estado sólido que se caracterizan por tener un volumen definido, ¿cierto? Forma y volumen definidos son incompresibles. Todos los sólidos, sean amorfos o cristalinos, son incompresibles, tienen una alta densidad. Por ejemplo, tenemos minerales como el oro nativo, la plata nativa, la halita, ¿no? Son minerales, no son sólidos. Sustancias moleculares como la naftalina, son tipos de... ¿Por qué son moleculares? Porque tienen enlace covalente, ¿no? Son tipos covalentes, ¿no? Son de tipo covalente, como los dióxidos de silicio, ¿no? La naftalina, ¿no? El silicio, son sólidos todos ellos. Unos son moleculares, otros son covalentes, ¿no? Todos son cristalinos en general, ¿no? Todos se clasifican como sólidos cristalinos, efectivamente. Por tener un ordenamiento, aquí lo he dejado a propósito, porque muy bien pude haberlo corregido, es decir, ya, y se les pasa desapercibido. Así que a propósito he dicho, vamos a corregirlo todos juntos. ¿Será correcto poner que todos esos sólidos cristalinos tienen un ordenamiento de corto alcance? No, no es cierto. Todos los sólidos cristalinos, llámense covalentes, metálicos, iónicos, etcétera, etcétera, por ser sólidos cristalinos, son de largo alcance. Entonces aquí corrijan, no es corto alcance, ¿cierto? Es largo alcance. No nada más ese detalle. Bueno, ahora sí, vayamos a la pregunta. La naftalina es un sólido cristalino molecular con capacidad de sublimarse, molecular, ¿cierto? Sólido molecular, está formado, ¿cierto? Por unidades estructurales llamadas moléculas, y se sublima, es decir, de sólido pasa a gaseoso sin pasar por el estado líquido, sí, correcto. La madera, el caucho y el vidrio son estructuras sólidas consideradas amorfas, sí, son sólidos amorfos, su punto de fusión no son definidos, ¿cierto? El oro es sólido metálico y sus fuerzas de repulsión en cualquier sólido, llámese metálico, llámese covalente, cualquier sólido, sea cristalino o sea amorfo, lo que está predominando son fuerzas de atracción, no de repulsión. Por eso esto lo está haciendo incorrecto, ¿no? Son de atracción, ¿no? Los sólidos metálicos en este caso predominan fuerzas de atracción. Igual sería para los sólidos covalentes, iónicos, o hasta inclusive sólidos amorfos. Predomina fuerzas de atracción. Son superiores a las de, ¿no? Dice que las de repulsión son superiores a las de cohesión. Cohesión hemos dicho que es la atracción entre moléculas iguales, ¿no? Entonces, acá en buen lenguaje me está diciendo, ¿las de repulsión son superiores a las de la atracción? No, pues en un sólido es al revés. Bien, esa la hace la incorrecta. Y la última, los sólidos covalentes generalmente poseen alta dureza, como el sílice. Efectivamente, ¿no? Los sólidos covalentes, ahí está el diamante, ¿no? Entonces, son resistentes a ser rayados. En este caso, un sólido covalente como el dióxido de silicio, ¿no? Entonces también es resistente a ser rayado.
como todo sólido covalente, tienen altos puntos de fusión. No conducen la corriente eléctrica. Vámonos a... Ay, perdón, ¿qué estoy haciendo? Estoy retrocediendo. Vámonos al ejercicio 2. La materia se puede presentar en forma de mezcla. En forma de mezcla, estas pueden ser homogéneas o heterogéneas. El agua potable es una mezcla, ¿sí? Contiene iones disueltos de magnesio, o sea, será magnesio más 2, calcio más 2, bicarbonato, el ion bicarbonato. ¿Cómo se llama cómo lo escribimos el ion bicarbonato? El ion bicarbonato, no se han perdido los dos hidrógenos, solamente uno. Entonces, este ion bicarbonato tiene una carga de -1. Ahí está, ion bicarbonato. El ion bicarbonato, no estamos, entre otros. La niebla es un sistema que contiene gotas de agua en el aire. Ya, es un coloide. El jugo de fresa es un sistema disperso en que se puede sedimentar. Esa es una suspensión. Bien, nos han hablado de todo, soluciones, coloides y suspensiones. Marque verdadero o falso. Las partículas dispersas en una solución son de menor tamaño que las de una suspensión. Sí. La de suspensión, por ser más grande esa fase dispersa, precipita, se va al fondo, ¿no? Se separa de la fase dispersante. Correcto. Los coloides y las suspensiones son sistemas dispersos heterogéneos debido a que presentan dos fases. Sí, pues dos fases, ¿no? Esas dos fases, la fase dispersa y dispersante se han separado, ¿no? No es como una solución. En una solución también hay fase dispersa y fase dispersante, pero se presentan en una sola fase, homogénea totalmente. Aquí dos fases significa que vemos dos partes, ¿no? Correcta. Y la última, el agua potable es una solución, ¿sí? Tiene los iones magnesio, ¿ven? Ion divalente, magnesio, calcio, bicarbonato, ahí está, y el ion hipoclorito, ¿no? Entonces, el agua potable es una solución, la niebla es un coloide, sí, y el jugo de fresa es una suspensión. Correcto, todo está correcto. Listo, vamos a la siguiente. Acá me está mostrando una gráfica de una solubilidad del soluto cloruro de potasio, ¿no? A diferentes temperaturas, a 20, etcétera. Me remarca a 40 Celsius. ¿Cuánto se disuelve? Ploteamos y vemos que es a 40. Coincidentemente se disuelve 40 gramos de soluto en 100 gramos de solvente. A 67 Celsius se disuelve, ploteamos y se disuelve 50 gramos de soluto, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos tener una diferencia, ¿no? Que si de 67 se enfría a 40, ya no van a estar los 50, van a estar solamente 40. Hay 10 gramos de soluto que van a estar sin disolverse. ¿Por qué? Porque se ha enfriado de 67 a 40. ¿Cierto? Al revés, si calentamos de 40 a 67, de 40 habían 40 gramos, pero si lo llevamos a 67, ahora van a haber 10 gramos más de soluto disuelto, o sea, va a llegar a 50. Correcto. A ver, veamos las preguntas. Por su carácter iónico, el cloruro de potasio se disuelve en un solvente tipo polar, ¿sí? Como el agua. Los solventes disuelven a los semejantes se disuelven en los semejantes. Correcto. En la gráfica se observa que a 40 se disuelven 40, ¿sí? Y a 67 se disuelven, correcto, por 100 gramos de solvente, correcto. Cuando la solución que contiene 200 gramos de solvente, o sea, todo se ha duplicado, ¿no? Esa solución a 200 gramos se enfría, desde 67 hasta 40, la masa será 20, ¿no? Porque para 100 gramos había una diferencia de 10, ¿no? Cuando habían 100 gramos de solvente, de 50 a 40 eran 10 gramos. Pero si ahora ponemos 200 gramos de solvente, la diferencia ahora será, ¿no? 100 menos 80, ¿no? O sea, 20. Muy bien. Y si fuera 300, sería 150 menos 120, sería 30, ¿no? O sea, triplicó. Entonces, correcto. Por 100 es 10 gramos de diferencia, por 200 será 20, por 300 gramos de solvente, ¿no? Será 30, por 500 será 50, ¿no? Porque siempre son 10, un delta de 10, ¿no? Para 100. Y de ahí sacamos la proporción. Correcto, verdadera la primera, se disuelve en agua por ser polar el agua, por ser, ¿no? Ya está. En la segunda, sí, para 40 se disuelve 40, para 67 se disuelve 50, sí, correcto, correcto. Y la última, se tiene, dice, para 200 gramos, entonces la diferencia van a ser el doble de lo que era para 100, ¿no? Si para 100 gramos de solvente la diferencia era 10 gramos, para 200 gramos de solvente será 20 gramos. Listo.
Vamos ahora a ver el ejercicio 4 y ya lo tengo un poquito avanzado para no retrasarnos, ¿no? Se ha disuelto el soluto hidróxido de sodio, 20 gramos, pero los 20 gramos, si es que yo tuviera un volumen de 1 litro, podría hallar la molaridad y todo lo demás, ¿no? Pero aquí no me sirve de mucho porque no tengo el volumen, yo no sé cuánto es. Entonces, se ha disuelto 20 gramos, no sé en qué volumen, pero sí sé que al final llegó a tener una concentración de 10 ppm. Ese es un dato importante, ¿no? Me preguntan cuál es el porcentaje de masa. Y yo sé que para hallar el porcentaje en masa, tengo que primero hallar la masa de soluto. No son los 20 gramos, ¿no? No son los 20 gramos. No sé cuánto es, porque la concentración final es 10 ppm. Sobre masa de solución, tampoco sé cuánto es la masa de solución. Entonces, mi trabajo, mi barrera es encontrar la masa de soluto. Del dato, si me dice que la concentración es 10 ppm, o sea, 1010 ppm, interpretando. ¿Qué significa 1010 ppm? Interpretando significa que 1010 miligramos de soluto están contenidos en 1 litro de solución. Eso significa 10 ppm. 10 miligramos de soluto en 1 litro de solución. También puedo decir 1010 miligramos, en vez de decir 1 litro, en 1000 mililitros de solución, ¿no? 1010 miligramos expresado en gramos, ese es el soluto que está disuelto acá en toda esa solución. En gramos, ¿cuánto sería? 1010 miligramos. En gramos sería pues 1,01 gramos, ¿no? 1,01 gramos. Eso es lo que corresponde, es lo mismo, 1010 miligramos. Ya tengo la masa de soluto, entonces, porcentaje en masa de soluto ya sé que es 1,010 o 0,1 si quiero, le pongo gramos de soluto. Ahora necesito la masa de solución. La masa de solución me dice que hay 1000 mililitros, por esos ppm interpreto, ¿no? En 1 litro de solución, en 1000 mililitros de solución. Pero yo quiero masa en gramos. Acá está, ¿ve? Porcentaje en masa. Quiero gramos, no mililitros, porque es porcentaje en masa. Entonces, utilizo la densidad, ¿no? El dato obligado es la densidad y me lo están dando, ¿no? Me lo están dando, ¿no? Miligramo por mililitro. Su densidad me la están dando, ¿ven? Ahí está. Lo pueden ver acá en el dato. Su densidad es eso. Entonces, yo tengo el dato de densidad, yo sé que densidad es masa sobre volumen, pero quiero masa, despejo la masa de la solución. Entonces la masa será densidad por volumen. Su densidad como dato es 1,01 gramo por mililitro. El volumen de ese 1000 mililitros de solución, ¿no? Mililitros se cancela con mil y me queda la masa de solución. ¿Cuánto es? 10 gramos. Eso es lo que pongo acá, ¿no? 10, o sea, 1010 gramos de solución. Lo multiplico por 100 y me sale que el porcentaje en masa es 0,1%, ¿no? Puedo ponerlo así, 0,1% en W. Simplemente, casi mental, interpretando los datos. ¿Cuál fue el dato importante? Los ppm, interpretar ppm, ¿no? Ahí está, interpretar ppm. Interpretando, 1010 miligramos de soluto están en 1 litro de solución, o sea, en 1000 mililitros de solución, ¿cierto? En vez de poner 1000 mililitros en masa, ¿cuánto sería esa solución? Utilizo la densidad y me sale la masa en gramos, 1010 gramos de solución. Ya tengo el denominador. Para el numerador, la concentración es 10 ppm, o sea, miligramos de soluto. Esos miligramos de soluto en gramos serán 1,010 gramos de soluto. Pongo la fórmula y ya tengo, mentalmente. También, si quieren, lo pueden hacer como factor de conversión, ¿no? 1010 ppm, ahí está, ya estamos. ¿Listo? ppm por densidad, entonces le sale los gramos de soluto sobre gramos de solución por 100 y lo tiene. Igual, ¿no? Igual. Pónganle ustedes su entendimiento, cómo lo están haciendo. Aquí dice, en el mercado de combustibles, la mezcla de gasolina y alcohol se llama gasol. O sea, es una mezcla este gasol, ¿no? Para ser usado en los motores de combustión. La mezcla de gasol E15 es una solución que contiene el 15% en volumen, ya me está dando el dato crucial. Interpreto. ¿Qué significa eso? Interpretando.
15% en volumen. ¿Qué significa? Significa que hay 15 en volumen mililitros. ¿De quién? Del soluto. ¿Quién es el soluto? Etanol. Contenidos en una solución. ¿Quién es la solución? El gasool. En 100 mililitros de gasool. Eso es lo que significa 15% en volumen. Ya está, ya interpreté. Esto es lo importante, interpretar. Lo puedo graficar si quieren. En 100 de gasool, 15 son de etanol. El resto es gasolina, como dicen. Significa 15%. En esa mezcla de gasool, 15 es de etanol, 15 mililitros, el resto es gasolina, o sea, 85. Me piden por dato, para 780 gramos de gasool, ¿cuál sería el volumen de gasolina? Entonces yo digo, ¿no? 15 mililitros de etanol están en 100 mililitros de gasool, pero también puedo volver de ese mismo dato a decir, pero no me interesa el gasool, sino me interesa decir que 15 mililitros del etanol están contenidos con 85 mililitros de gasolina. Es lo mismo, pero lo estoy expresando ahora en función de la gasolina, porque estoy entendiendo, ¿no? Entonces, por dato, ¿no? Me están dando 780 gramos de gasol, lo convierto a volumen. ¿Cómo? Mediante la densidad. Densidad de masa sobre volumen, entonces volumen será la masa que me están dando sobre su densidad y me sale 1000 mililitros. Entonces, por dato, ¿cierto? Para 1000 mililitros de gasol hay 850 de gasolina, ¿cierto? Porque siempre el 15%, ¿cierto? De acá, ¿no? En 15 mililitros de etanol hay 100 mililitros de gasol. En 1000 mililitros de gasol, que es el dato, ¿cuánto de etanol habrá? 150. Entonces ya tengo, ¿ves? 150 para 1000, ahora estoy hablando de 1000 de gasol. En 1000 de gasol, 150 son de etanol. Entonces, 850 son de gasolina. Eso es lo que me piden. Lo expreso en litros, 0,85 litros. En notación científica, 8,5 por 10 a la menos 2. ¿Listo? Ya está. Podemos tener acá como factor de conversión, ¿no? Entonces, simplemente entendiendo quién es soluto, quién es solvente, quién es solución, salen los ejercicios. Vamos a ver aquí como factor de conversión también puede ser. Ya está. Vamos ahora a hablar de este ejercicio 6. Dice que se prepara este veneno, se prepara con 100 mililitros, se hace una disolución de 100 mililitros, se deja en el piso y un perrito travieso que pesa 15,4 kilogramos consume y se muere. Y es que el dato dice que 50, eso es real, 50 miligramos de warfarina, ¿no? Si consume por cada kilogramo de masa corporal, produce la muerte, ¿no? Entonces, si el perrito pesaba 15,4 miligramos por 50 miligramos de warfarina, ¿cierto? 770 miligramos fue suficiente para causar la muerte al perrito. Expresado en gramos será 0, entonces ahora simplemente pongo la molaridad de gramo de soluto, que ya encontré que es 0,770 gramos, le pongo acá, no, 0,770 gramos. Sobre masa molar del soluto, que es, me dan la masa molar del soluto, ¿cuánto es? 308 gramos por mol de la warfarina, ¿no? Y el volumen de la solución en litros, ¿cuánto es? Ha preparado 100 mililitros, o sea, 0,1 litro. Gramo con gramo se cancela, la molaridad de este ejercicio me sale, ¿cuánto me sale? Para el ejercicio 6 me sale 0,025 molar. Esa es la suma. 0,025 molar. O 2,5 por 10 a la menos 2 molar. Pueden hacerlo así o pueden hacerlo así, ¿no? Igual la respuesta, ¿no? Si lo hacen por factor. Yo no uso mucho factor, utilizo el razonamiento. ¿No? El razonamiento. ¿Cuánto de warfarina consumió este perrito? Su peso por 50 miligramos, ¿no? Como para que le cause la muerte. Me salió 770 miligramos, lo expreso en gramos y lo aplico en la fórmula maestra, ¿no? Masa molar tengo, el volumen de la solución en litros y me salió. Pueden hacerlo también así. Igual, sale 2,5 por 10 a la menos 2, ¿no? Utilizando los datos. Muy bien, vamos al ejercicio 7. Dice que con esta solución de cloruro de mercurio, cuyo equivalente, o sea, el teta es 2,
se prepara para identificar a la sustancia, a esta droga, ¿no? Entonces dice, ¿cómo se prepara esa sustancia? Dice, un volumen de 10 mililitros de una concentración 0,5 molar de cloruro de magnesio, de cloruro de mercurio 2, ¿no? Y dice que se le agrega agua, entonces es una dilución, ¿ven? Dilución. En condiciones 2, la concentración final no la conozco, ahí está, pero el volumen final es 50 mililitros. Aplico y entonces despejo la concentración final. La concentración final será concentración 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Concentración 1, 0,5 molar. Volumen 1, 10 mililitros. Volumen 2 es 50 mililitros. Mililitro se cancela con mililitro y me sale la concentración. ¿Cuánto me sale esta concentración? Me sale 0,1 molar, ¿no? 0,1 molar. Como teta vale 2, entonces puedo tener que la normalidad es molaridad por teta. Entonces será 0,1 por 2. Me saldrá 0,2 normal. O 0,2 equivalente gramo por litro, y esa será la respuesta. Vámonos al ejercicio número 8. ¿No? Aquí igual, ¿no? Trabajan lo mismo. Miren, cada persona tiene una configuración cerebral. Esa es la configuración cerebral que ustedes tienen que practicar, ¿no? No copiar el ejercicio, sino entenderlo. Aquí tenemos en un proceso para obtener cobre, se utiliza una lixiviación, es decir, se va utilizando mezclas de ácido sulfúrico. Esta es una mezcla que tenemos acá en la mezcla el componente 1, 2, ¿no? Al final la mezcla es ácido sulfúrico, todo lo que hemos hablado de mezcla. Hallamos el número de moles 1, sabemos que el número de moles es concentración por volumen, 0,5 molar por 40 litros. Las moles me sale 20 mol. Para la concentración 2, número de moles 2, concentración 2 por volumen 2, me sale 40 mol. Entonces la molaridad será 60 mol, ¿no? Sumamos moles totales, será 60 mol. ¿En qué volumen? 40 litros más 20 litros, 60 litros. Entonces la molaridad me sale 0,6 molar, ¿no? Que me pidan en normal, la normal, me piden normal. Entonces normalidad es igual a molaridad por teta. ¿Cuánto me dice considere un teta de 2, ¿no? Considere 2 equivalentes por mol. O sea, será 0,6, no, la normalidad será molaridad por. Entonces, ¿cuánto me sale eso? No, acá es 0,1, ¿no? 0,1. Entonces, ya sabemos que será 0,2 normal. Ese sería el valor del ejercicio, ¿no? 0,2 normal. Vámonos al ejercicio número 8. Esto de mezclas ya lo hemos visto, ¿cierto? Vámonos al ejercicio número 8. Entonces, bueno, acá es una forma de resolverlo. Igual, es lo mismo. Si ustedes quieren, lo practican así, ¿no? Vámonos al ejercicio 9. Es una reacción de neutralización. Lo primero que tenemos que hacer es que no se trabaja con molar, se trabaja con normal. Entonces, con normal, ¿cuánto sería? Si teta es igual a 2, entonces normal sería 0,2 normal. Siempre se trabaja con normal. Aquí si está en normal, no hay problema. Entonces, el número de equivalentes aquí no me va a salir porque tengo mililitros. Mejor lo hallo miliequivalentes. Número de 1000 equivalentes. Número de 1000 equivalentes será igual a ¿qué? Acá, número de 1000 equivalentes será igual a la normalidad, que es 0,2 normal por 100 mililitros. ¿Cuántos 1000 equivalentes me sale? El número de 1000 equivalentes me sale 20 mil equivalentes. Para este otro igual, ¿no? Número de 1000 equivalentes para el hidróxido será igual a la normalidad por el volumen en mililitros. ¿Cuánto me sale esto? La normalidad es 0,1. El volumen es 400 mililitros. Entonces, ¿cuántos equivalentes me sale? 40 miliequivalentes. Entonces, puedo comparar, ¿no? 20 mil equivalentes del ácido contra 40 mil equivalentes del hidróxido. ¿Quién está predominando? El hidróxido, ¿no? ¿En cuánto? 40 menos 20 en 20. Entonces el pH es alcalino, ¿cierto? Por lo tanto, el pH es alcalino porque está predominando
alcalino o básico. Está predominando el hidróxido. ¿En cuánto? 40 menos 20 en 20. ¿Cuántos equivalentes iniciales de ácido hay? 20.000 equivalentes. ¿Cuántos equivalentes de hidróxido había? 40. ¿No? Pero cuando se neutraliza, 40 menos 20 haz 20. Predomina, no están en el punto de equivalencia. Hay una neutralización parcial, si se quiere. ¿No? Respondamos, ¿se produce una neutralización en la relación? Si le ponemos neutralización total, eso sería incorrecto, ¿no? Vamos a poner neutralización total. ¿Listo? Se obtiene una solución de exceso de 2 por 10 a la menos 2 equivalentes. Me están preguntando por equivalentes, y yo el exceso que estoy hallando, el exceso, estoy viendo que es 20. 20 miliequivalentes. Pero lo expreso en equivalentes, ¿cuánto sería? 0.020. O lo que es lo mismo, 2 por 10 a la menos 2 equivalentes. Ya está. ¿Se produce un exceso? Sí, correcto, verdadero. La mezcla resultante presenta un pH mayor que 7, claro, porque el exceso de hidróxido hace que sea pH alcalino, claro, correcto. Es entender el ejercicio más que en los números, ¿eh? Y ahí lo tenemos, ¿eh? Falso si consideramos neutralización, pongámosle neutralización total, ¿ya? Porque si fuera así, podría ser correcto, ¿no? Si me ponen parcial, sería correcto. Pero si me ponen neutralización total, es incorrecto, ¿no? No ha habido neutralización total. Listo. La segunda es verdadera, sí, hay un exceso de 2 por 10 a la menos 2 equivalentes, o lo que es lo mismo, 20.000 equivalentes, ya lo hemos visto. Y la mezcla resultante es alcalina. Pues, ¿por qué? Porque está en exceso el hidróxido, ¿no? En 20.000 equivalentes, o 2 por 10 a la menos 2 equivalentes, ¿no? Listo. Vamos entonces, ahí está, ¿ven? Ejercicio. Vamos entonces a ver las claves, 1C, 2D, 3B, 4A y 5D, ¿no? 1C, 2D, 3B, 4A y 5D. Esto que estoy poniendo acá es simplemente para que ustedes corroboren, ¿no? No copien, no sea que, ya veo la solución y veo cuál es. No. Igual acá, ¿no? Traten de hacerlo ustedes, tal como hemos razonado o como ustedes se entienden, ¿no? Pero el asunto es que lleguemos al dato, ¿no? A la respuesta. La clave, la D para la 2. Para la 3, me hablan de mezclas, y en toda mezcla que se cumple, concentración, ¿no? Vamos a ver, cuando yo multiplico el volumen por la concentración, más el volumen del otro por la concentración, me va a dar, es como decir, volumen por molaridad, ¿no? Como decir número de moles 1, número de moles 2, y me va a dar número de moles 3. Entonces, el número de moles 3 es volumen de la solución 3. Del todo lo demás tienen dato, suman y ya tienen este, ¿no? Entonces, saben que el volumen es 1000 mililitros y le sale 36%. Ese es de la mezcla. 36 gramos de etanol en 100 mililitros de bebida alcohólica, ¿no? Entonces, del problema, una mol de etanol, 46 gramos, lo expresan en molar, ¿no? Dado que ya tienen la masa, tienen el volumen, pueden expresar la molaridad. Como molaridad es igual a mol soluto sobre volumen de la solución por litros, ¿no? Por su molaridad. Bueno, aquí es simplemente para entretenerse en ir armando el dato, ¿no? Me dan la concentración de la ingesta, 400 miligramos por día, ¿no? Me dan cuánto es el peso promedio del limón, cuánto de vitamina C tiene, y vamos armando, ¿no? ¿Qué es lo que me piden? La cantidad de limones que son necesarios para consumir al día, ¿no? Ármenlo ustedes con regla de 3 y van a llegar a la respuesta, ¿no? Y si no, lo hacen por factor de conversión también, ¿no? El asunto es no copiar, sino entender y hacerlo ustedes mismos. Aquí este es un problema de neutralización, ¿no? Con 1000 equivalentes están hablando. Entonces, pueden aplicar que el número de 1000 equivalentes del ácido es igual al número de 1000 equivalentes de la base. Como hayan el número de 1000 equivalentes multiplicando normalidad por volumen. El volumen en mililitros. No tienen la normalidad, hallen la normalidad, le están dando la masa. Pueden hacer usando la masa. ¿Listo? Y encuentran cuál es el número de equivalentes. Encuentran la normalidad. Número de 1000 equivalentes por mililitro o número de equivalentes por litro y encuentran la normalidad. Bueno, muchas gracias. Practiquen. Y si aún así tienen dudas, el multichat. Y si siguen teniendo dudas,
La próxima semana, antes de empezar, podemos revisar. ¿Listo? Nos estamos viendo. ¿Alguna consulta? Voy a salir de pantalla completa para poder ver si hay alguna consulta. ¿Alguna consulta? Sí, pues, a las 12. Allá, 11:55. Ya, ya. Chao, chicos. Muchísimas gracias. No hay para más. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Gracias. Gracias. Un abrazo para todos.